A veces no se necesita tener todas las respuestas para ser una persona feliz. En la sociedad existen aquellos que viven y han encontrado su felicidad labrando el campo o entrenando su cuerpo, estudiando, enseñando y muchas otras cosas más. Aprendes que si trabajas duro vas a poder tener las oportunidades de encontrar esa felicidad. Que si trabajas duro podrás tener lo que quieres, ¿verdad? Pero que trabajar duro no te asegura nada y podría sonar vacío, preguntándote, si nada de la vida como el trabajo duro o los vínculos tienen sentido objetivo, entonces, ¿por qué los buscamos? Sí, esta es una pregunta que a muchos nos aqueja y básicamente cuando te pones a pensarla es como para ponerse a cuestionar qué es lo que estás haciendo. Por eso muchos evitan hacerse las preguntas, para no caer en ese sentido sin sentido de la vida. Darse cuenta que la vida no tiene un sentido, pero tiene un potencial. Porque siendo optimistas, de cierta forma, la vida no tiene un sentido objetivo, ya que si tuviera un sentido, todos tendríamos que ir en esa dirección. Pero lo bueno de la autonomía, lo bueno de nuestra existencia vacía y sin sentido, es que tiene potencial. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Sonará vacío que digan que la vida no tiene sentido, o sonará deprimente, pero es verdad. Así es como se forma tu propio destino, es decir, con un lienzo en blanco. Hay que pensar la vida como es un lienzo en blanco. Generalmente las personas sueñan con ser los mejores en algo, ser reconocidos. Algunos lo consiguen ser felices con la sociedad, con su familia y sus alrededores. Consiguen ser felices aprendiendo que estando al lado de su familia, que han hecho todo lo posible para hacer felices a los demás, pues piensan que en eso está su felicidad. Y sí, eso es lo que básicamente consiste en ser compromiso con la sociedad, comprometerte a estar con la sociedad y abandonar en ciertos aspectos tu individualismo al fin de una comunidad unida y una colectividad más pacífica y que se entienda, ¿verdad? Pero volviendo al tema, pero en la felicidad del optimista socialmente aceptado se encuentra la oscuridad del inadaptado. Ay Dios, curioso, ¿verdad? Curioso nombre. La naturaleza humana es adaptable. Y tratar a alguien como un inadaptado no es lo correcto lingüísticamente hablando. Pero este solitario ser siempre fue así. De hecho, ya desde la primera edad en la que comienza a ser consciente de la realidad de la sociedad, comienza a abandonar cualquier compromiso que le implique salirse de su objetivo, su sueño y lo que realmente quería hacer con su vida. Vemos así como la primera oportunidad que tiene, abandona cualquier cosa que se interfiera con su objetivo, lo que es según su pensamiento de ser la felicidad, renunciando a cualquier vínculo afectivo y sentimental, creyendo que solo lo debilitan y lo distraen de su objetivo. Y tal vez no esté errado del todo, tal vez muchos me llamarán redpilero, pero muchas veces nosotros para poder conquistar a alguien, para poder tener a una mujer, por ejemplo, se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo, en algunos casos. Y sobre todo, al menos hasta incluso para tener a un amigo, necesitas dedicarle tiempo, experiencias, tener algo en común con esa persona. ¿Y cómo podrías encontrar algo en común si no compartes tiempo de calidad con esa persona? ¿Verdad? Pero sería muy obtuso y sería muy feo decir que los vínculos no sirven para nada. Pero ya vamos a hincapiar en eso más adelante. Al final la personalidad de esta persona solitaria se vuelve fría y arrogante, dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Y es en ese momento, más consciente que nunca, que todas estas personas toman el camino de la soledad, en lugar del camino de la felicidad de los demás. Se enfoca en lo que para él cree que es la felicidad cubierta con un manto de arrogancia y de aislamiento.
y que el solitario lleva a la conclusión que a la felicidad no está en las relaciones o en los bienes materiales, sino en uno mismo. Sí, a veces uno tiene que lidiar con todo ese quebranto para darse cuenta que a veces lo que nosotros buscamos no simplemente está afuera, está tal vez dentro de nosotros. Y está bien dicho de esa forma, ¿verdad? Pero la cuestión es que no se trata de solo ver lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, la perspectiva de la realidad puede ser subjetiva, pero también hay algo objetivo. Por algo estamos vivos. Existen seres humanos, por alguna razón, seres pensantes en un aspecto. Ahora, para el solitario, la verdadera felicidad es la libertad, y cree que la única forma de alcanzar esa libertad es a través del camino de la soledad. Para ella la felicidad es llegar a la meta deseada, aunque este ser mismo sabe que el perseguir una meta no tiene sentido y la felicidad tampoco es razonable. Son solo creaciones de los seres que nos rodean en el fondo, y existen varios motivos para elegir el camino de la soledad. Y piensan, ¿y si obtengo lo que quiero, seré feliz? Pero después de terminar, alcanzaré su meta, ¿qué es lo que sigue? En el fondo, no tendría un objetivo una vez completada tal tarea, tal misión. Tal vez no tendrás ningún objetivo claro después de graduarte, después de ingresar a la universidad, después de conseguir el trabajo de tus sueños. ¿Ahora qué sigue?, te preguntas. Pero tal vez en el fondo no tendría un objetivo una vez completada tal tarea. Tal vez entre varios motivos, lo que algunos quieren, en realidad, tal vez era morir. Y no me refiero al suicidio ni nada por el estilo. Me refiero al sentido de morir, en el sentido figurado de que quería que la esencia desaparezca para dar paso a algo más. Quería tal vez solo morir, al no hallarle sentido a nada. Algunos querrán perdonar cosas del pasado, y otros tan solo querían ser feliz con todos. Y aquí entra la doctrina filosófica conocida como el nihilismo, esa que niega el sentido objetivo de la vida tal y como la conocemos. Esa corriente fue expuesta por filósofos como Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer y Jean-Paul Sartre. Ellos exponen que la vida es absoluta y vacía, y que el hombre debe de crear con criterio sus propios valores. ¿Alguna cosa con respecto a esto? Pues sí, se podría decir que es lo más acertado lo que nosotros estamos tratando de crear actualmente, nuestros propios valores. Sin embargo, todavía estamos lejos de lograr tal cosa. Estamos lejos de llegar a esa unión de valores, a nuestros propios valores, ya que los valores son simplemente cosas que nos han implementado tanto la sociedad como nuestro círculo más cercano, como nuestros amigos o nuestra familia. ¿Recuerdan que dije que el solitario era arrogante? Es por una razón simple. Desarrolla un sentido de superioridad al creer que él es el único que entiende la verdadera naturaleza del mundo, creyendo que él es el todo, creyendo que él es la nada, creando el concepto del superhombre en el sentido nietzscheano. El concepto del superhombre me parece algo interesante, ya que según su mayor exponente, Nietzsche, dice que el objetivo de la realidad es simplemente crear un hombre que trascienda lo mundano, que trascienda todo lo que lo rodea para llegar a un estado de absoluta superioridad, si se podría llamarlo de alguna forma. Un estado en el que esté más consciente que nunca de la realidad, abandone cualquier tipo de moral o cualquier tipo de valor imposicionado por la valor impuesto por la sociedad, y él, por medio de su criterio, logre desarrollar sus propios valores. Acabo de destruir la cama. Bueno, y mientras dormimos, seguimos volviendo al tema. Y por supuesto, al llegar hasta este punto, pues ya hablamos mucho del solitario.
más que nada porque yo soy un solitario como tal. Y puedo decir que al menos en mi caso comparto mucho de esta filosofía del nihilismo. Pero obviamente no todo es blanco, no todo es negro en este asunto. Y como vieron en el título, el camino de la felicidad de los demás es abordado por su opuesto complementario. El ser alegre, el leal, el justo, el moral, aquel que cree que la felicidad, la vida y el todo es todo. El vitalista, aquel que entiende que la felicidad no es algo que se posee, sino algo que se comparte. Para quienes lo eligen, la libertad no es independencia total, sino la capacidad de dar, servir y formar parte de algo más grande que uno mismo. Generalmente son personas que cultivan la lealtad, la justicia y la solidaridad. Él cree que el ser humano no está hecho para estar aislado, que yo se construye a través del vínculo. Al cuidar, al ayudar, al acompañar, encuentran un sentido que la soledad tal vez busca y se obtiene al final. Al igual tanto por la soledad como por el camino de los demás, son dos maneras de hacer las cosas, pero en el fondo son dos caras de una misma moneda para obtener un mismo objetivo: la trascendencia. Sí, todos buscamos trascender de alguna u una forma. Queremos ser los mejores médicos para dejar una huella. Queremos acaso, tal vez incluso yéndonos a sueños más fumados, ser cantantes, deportistas, pero siempre los mejores. Porque claro, ¿cómo quieres aspirar al cobre cuando puedes ir por el oro? Nadie aspira a ir por la plata cuando todos aspiran al oro. Si en un camino solitario tú creas tu propio propósito, en este camino el propósito nace de la conexión a través de la alegría del ver al otro bien, la seguridad de pertenecer, la satisfacción de saber que tu presencia marca la diferencia. Pero también tiene riesgos. Una vez, en uno de los libros que yo leí acerca de las leyes del poder de Robert Greene, mencionaba algo que el aislamiento es peligroso, ya que si es que estás aislado, obviamente no conoces nada del mundo exterior y por lo tanto tus enemigos podrían sorprenderte. Entonces, sí, tal vez el camino de la soledad puede darte un carácter fijo para un camino que necesita de tu individualidad, pero en algún punto tendrás que formar parte de algo más grande porque vivimos en sociedad, como dice el meme. Así que, pero no todo es blanco y negro en estos casos, no todo es bueno, porque tiene sus riesgos, al igual que en el otro, ya que te expones a la decepción, a agotarte por dar más de lo que recibes tal vez, o a perderte al adaptarte al otro. Pero aún así sostiene su verdad. Los dos, tanto el solitario como el vitalista, el comunista, bueno, les llamaremos comunista al que vive en comunidad como tal, al que eligió el camino de la felicidad de los demás. Ya que, al menos para la persona que vive en comunidad, encajaría más con esta afirmación que alguna vez dijo un sabio barbón de la antigua Grecia. Según Aristóteles, yo lo decía, el ser humano es un animal social y su plenitud solo se alcanza en comunidad. Para estas personas, los vínculos no es debilidad, como los vemos los que escogen el camino de la soledad. Es una lección el aceptar que necesitamos de los otros, tanto como ellos pueden necesitar de nosotros, y aún así la felicidad aquí no es la ausencia de problemas, sino tener con quién afrontarlos. El tener un compañero, alguien que te cuide la espalda. Suena lindo, ¿verdad? Bueno, en fin, la libertad no es el hacer lo que tú quieras, sino es elegir libremente comprometerlo con quienes te rodean. Algo curioso, ¿verdad? ¿Pero por qué escogí el Minecraft para hablar de este tema? Simple, la propia exploración. Porque conforme vamos a ir desarrollando el mundo, yo quiero también ir abordando temas existenciales conforme vayamos creando y conquistando este mundo. Así que vamos a ir
haciendo algunas cositas. Por ejemplo, el ir crafteando esta hacha, que no me voy a quedar en la cueva. Quiero crear una casa para mí. Más bonita, tal vez, sí. Codicioso, probablemente, llámelo como quieras. Pero al final, eso es lo que nosotros buscamos. Al final, eso es lo que quiero y lo que necesito. Una casa más grande para conquistar el imperio del Minecraft. Sí, ya ignoren eso de lo del imperio del Minecraft, por favor. Bueno, mientras vamos a ir talando, vamos a ir cerrando el video. Al final, no sean caminos distintos, tal vez, porque como ya mencioné alguna vez, estos son caminos opuestos que se eliminan entre sí, de una forma filosófica. Ojo, no son caminos tan diferentes, no son caminos opuestos que se eliminan entre sí como tal, son dos caras de una misma moneda. Necesitamos de ambos caminos para llevar al equilibrio y lograr esa trascendencia de la que nos habla Nietzsche Tal vez Nietzsche busca, a través de la soledad y el propósito propio, el concepto del superhombre. Y tal vez en ese sentido el camino de la felicidad de los demás busca lo mismo, un superhombre que trascienda de lo mundano y que escoja poner esa trascendencia a nivel de la sociedad. El equilibrio no es estar en medio como tal, sin entender lo que estás haciendo y sin saberlo, sino saber cuándo estar solo y cuándo abrirte a los demás. Porque la verdadera pregunta no es soledad o comunidad, sino porque la verdadera pregunta, la auténtica, es cómo ser libre sin dejar de amar, y cómo dejar de amar sin dejar de ser libre. Al final, tú eres el último que tiene la última palabra. Iré construyendo los pilares de mi casa, mientras yo también te voy a dejar como reflexión esto, la pregunta que la vas a responder. En cuanto a sí, yo soy su amigo el Reagan y me despido. Hasta la próxima.